Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Lado B. Seguimos conociendo las historias de personalidades que están dentro de nuestra sociedad rosaleña, ¿no es cierto? Y hoy lo tenemos de invitado a nada más nada menos que al padre César Cardoso de la parroquia María Auxiliadora. Bienvenido, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por hacerse un ratito para poder charlar con nosotros. No, una alegría y gracias por la invitación. Bueno, la idea es siempre, lo decimos en todos los programas, ¿no? Pero la idea es contar historias de personalidades que nos cruzamos todos los días en la calle y que tienen una linda historia para contar y que a veces no las conocemos en profundidad, ¿no es cierto? Bueno, padre, usted nació acá en Punta Alta. Sí, yo nací acá en Punta Alta el 12 de julio del 82. ¿Qué nació en el Eva Perón? En el Naval. En el Naval. Sí, mi papá es militar, bueno, en ese momento estaba en actividad, por supuesto. ¿Vivía en la base o acá en Punta Punta Alta? No, en la ciudad, vivía en la ciudad, sí, en calle Colón, ahí entre Mitre y Rivadavia. Sigue siendo la casa de mi familia ahí, así que sí, de ahí. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia ahí siempre en casa con mi familia. Tenemos, está mi papá y mi mamá. Yo soy el hermano mayor de 4. Tengo también los 3 hermanos nacidos acá en Punta Alta. ¿Familia grande, muchos primos o no? Sí, porque bueno, mi papá es de Salta y mi mamá de La Rioja, y por el lado de mi papá y mis hermanos tenemos varios, de mi mamá son varios hermanos, así que tenemos varios primos repartidos también entre Buenos Aires, Mendoza. Acá en Punta Alta también tenemos una tía, así que sí. Y bueno, siempre fue un clima familiar, recuerdo siempre mi infancia. Gracias a Dios. Mesas largas para las Navidades. Sí, teníamos siempre algún invitado, teníamos una relación también con los vecinos que compartíamos de vez en cuando. Y bueno, también con la situación de que, ser mi papá militar también le marcaba mucho. Bueno, a veces también recuerdo esa imagen de mamá sola, acompañada por mi tía. ¿Y en cuántas familias se debe replicar esta historia, no? Acá en nuestra ciudad. Sí. En eso creo que es algo que nos une, ¿no? La vida de la familia militar y naval. Con mucho tiempo de navegaciones. También era el tiempo, saliente de la guerra, de la guerra de Malvinas. Después, también el tiempo de la guerra del Golfo. Tiempos que fueron marcando a los que éramos de esa época que estábamos creciendo, de tener tal vez a nuestro papá afuera, ¿no? Fuera de casa. En la milicia. Bueno, ¿y dónde estudió, padre? Bien, yo hice tanto el jardín, el nivel inicial, la primaria y el secundario en el colegio parroquial, el José Manuel Estrada. Ajá. Sí, que hoy lo tiene como docente. Hoy estoy como docente, sí, así que es un tiempo de gracia para devolver, ¿no? Lo que uno recibió. Fui ahí siempre y tengo los mejores recuerdos ahí del tiempo del colegio. ¿Y cómo fue que salió la vocación? Calculo que debe ser una vocación, obviamente, ¿no? Para dedicar su vida a Dios, ¿cuándo se dio cuenta? ¿De chico iba a misa? Sí, mira, mi historia vocacional así, como para poder describirla, es muy simple y sencilla. Yo siempre la caracterizo como una primera parte que fue siempre familiar, ¿no? Hay algo que le tengo que agradecer es a mi familia que me fue llevando siempre en el camino de la fe, más allá de los valores que todo papá y mamá trata de dar a sus hijos, ¿no? Pero en eso ellos a su vez ellos habían sido criados también en la fe, y eso lo trataron de transmitir siempre, ¿no? Y de siempre me han llevado a misa los domingos para empezar. Recuerdo que había la misa el domingo a la mañana, papá le gustaba ir la de temprano a las 9, me acuerdo que yo me dormía en la misa porque era muy chico, me hacían despertar temprano, claro. Pero me motivaba porque después me llevaba a comprar las facturas para el desayuno, así que tengo esa imagen que volvíamos, y volvíamos para desayunar. Tengo esa imagen, ese recuerdo así. Y después de haber empezado la catequesis familiar, recuerdo en la parroquia, María Auxiliadora. Eso fue como una primera caricia de Dios. ¿Qué fue lo que lo impactó? ¿La historia? ¿Cómo? Bien, lo que me impactó fue primero la figura del Padre Miguel. El Padre Miguel Mellado, que muchos lo recuerdan, que tuvo muchos años acá como párroco de María Auxiliadora. Y también relacionado con el colegio. Con el colegio, sí. Y yo después de tomar la comunión empecé a ser monaguillo, ¿no? Ahí en la misa, ¿no? Y eso fue lo que me cautivó, ¿no? Estar ahí en el altar, la figura de Miguel que celebraba, ¿no? Eso fue lo que me trajo, ¿no? El sacerdote, en cuanto
que está ahí celebrando. Y después, en la medida que uno va acercándose y va conociendo al sacerdote y otros sacerdotes que también estaban de visita, vamos dando cuenta también, me fui dando cuenta de lo que hacía, no es solamente celebrar, ¿no? Sino también el tratar de llevar a Dios a través del servicio, a través del consejo, los sacramentos de la confesión, que es un sacramento que Miguel le encantaba celebrar, ¿no? También se sentaba largas horas ahí en el confesionario a confesar, y eso siempre me atraía, ¿no? Cómo esa capacidad de escucha, la capacidad de estar para el otro, me fue atrayendo, ¿no? Y bueno, yo lo terminé así de definir en el último año de la secundaria. Yo tenía ganas de hacer medicina, pero siempre estaba esa pregunta dando vuelta. Entonces, en una de las charlas que tengo con Miguel, le dije, mira, quiero intentar, discernir, a ver qué pasa. Primero lo charlé con él y después se lo comuniqué a mi familia, ¿no? Y recuerdo, fue un 17 de agosto del año 2000, me acuerdo bien porque era la fecha de un aniversario también de la muerte de José San Martín, se me mezclaron un par de cosas ahí, y bueno, justo ese día no tenía clase. Ahora se viene un nuevo aniversario, entonces, claro. Exacto, y entonces te recuerdo que estaba, digo, Miguel, un rato ante la mesa tengo que charlar, y bueno, también se había emocionado mucho. Él nunca me presionó, nunca me quiso como meter fichas así como para no quitar mi libertad en el momento de discernir, ¿no? Entonces creo que en eso, entonces una etapa familiar, y después la figura de Miguel que me atrajo mucho y lo que fui conociendo a partir de él, ¿no? El sacerdocio en sí, ¿no? ¿Y la familia cómo lo tomó? Y mi familia, bien, papá preocupado porque no sabía dónde iba a estudiar, no tenía mucha idea. Primero se lo comuniqué a él, después a mamá, y sí, muy contentos, y nunca encontré ningún obstáculo, sino todo lo contrario, siempre apoyo. Y bueno, durante todo el tiempo de formación, que fue en el Seminario de La Plata, me acompañaron mucho. Para mamá fue muy difícil porque fue la primera separación, el primer hijo que deja casa. Claro. Entonces los primeros meses recuerdo cada vez que hablábamos por teléfono. ¿Mucho tiempo sin verse? Y en la primera etapa que yo entré en febrero y recién volví para mayo, unos meses estuve ahí. Ajá. Y después la vacación de invierno y recién después para el Día de la Madre. ¿Cómo es la formación de un sacerdote, padre? Bueno, nosotros ingresamos a formarnos en un seminario, ¿no? Que nosotros, aquí la diócesis nuestra de Bahía Blanca no tiene un seminario, entonces pedimos la asistencia de otra diócesis que tiene seminario. Hoy en la actualidad se estudia en el seminario de Merced de Luján, que está cerca de la Basílica de Luján. Toda la zona. Exacto, la diócesis de Bahía Blanca y otra diócesis de la provincia de Buenos Aires estudian ahí. En mi tiempo nosotros estudiamos en el seminario de La Plata, que también recibía a los seminaristas de La Plata y de Mar del Plata. Y ahí estamos 8 años de formación. 8 años. 8 años. La primera parte, 4 años dedicados a la filosofía y los otros 4 dedicados a la teología. ¿Y cómo es ahí? Hay un lugar donde ustedes además viven. Sí, ahí, el seminario justamente es el lugar donde uno se forma. Tenés tu lugar de hábitat, por así, donde uno vive. Como un campus, digamos, de los que vemos yanquis sí, ¿no? Tal vez. El nuestro, el de La Plata, era más tradicional en ese sentido porque era una manzana. Un seminario que ya cumplió más de 100 años, tenía una manzana, en el medio un parque, y bueno, una ala que eran todas las piezas de los seminaristas, otra ala donde están los sacerdotes que son formadores de La Plata, y abajo tenía todo un sector de aulas, que es donde estaba el instituto de formación, y después estaba la sala del comedor, la cocina, y el templo donde nosotros hacemos las oraciones, las celebraciones. Y bueno, en el parque estaba la cancha de fútbol, la cancha de básquet, que bueno, también en la vida del seminario diaria, cotidiana, también había un tiempo dedicado al trabajo comunitario, que se había que mantener la casa, también un rato de deporte, oficios que uno hacía dentro del seminario. ¿Estaban de lunes a lunes ahí o los fines de semana podían...? Nosotros estudiábamos de lunes a viernes, el sábado era un día como para tener formación más interna personal, o venía algún obispo, daba una charla, y los domingos se hacía apostolado. ¿Qué quiere decir apostolado? Que bueno, a cada uno nos asignaban una parroquia de La Plata, y entonces nos ponían en contacto con el párroco y hacíamos tareas que hacía falta ahí. Entre el sábado y el domingo nos dedicábamos a eso. Acompañar grupo de catequesis, alguna tarea que nos asignara el sacerdote, como visitar a algún enfermo. Yo me tocó ir a la parroquia de Abasto de La Plata, María Auxiliadora justamente también, y bueno, el padre también nos acompañaba mucho, y bueno, porque también no es solamente la etapa formativa, la etapa de formación espiritual, sino también la formación pastoral, o sea, el estar ahí en el trato con la gente, bueno, acompañar al grupo de catequesis, visitar a los enfermos, atender a la misma gente, ¿no? Bueno, eso, bueno, como seminarista uno lo va adquiriendo de a poquito, ¿no?
Y después, una vez que se reciben, no sé si se dice recibir. Sí, sí, cuando se concluyen los años de formación, bueno, el obispo nuestro de Bahía Blanca, bueno, decide si nos ordenamos o no. Nosotros lo que le decimos es la ordenación, ¿no? Porque lo que recibimos es el sacramento del orden. Que lo primero que recibimos es el diaconado, que es una etapa previa al sacerdocio, ¿no? Que podemos celebrar algunos de los sacramentos, no todos. Por ejemplo, podemos bautizar, podemos casar, podemos bendecir cuando sos diácono. Y después viene una segunda celebración, que es la celebración de la ordenación sacerdotal. Yo me ordené en el 2008 de diácono, cuando termino el seminario, en el diciembre de 2008, me designan a la catedral en Bahía Blanca unos meses, y en octubre del 2009 recibo esta ordenación sacerdotal acá en María Auxiliadora. ¿Y puede ser que a alguien le digan no? Sí, generalmente se trata de que durante el tiempo de formación, que nosotros somos acompañados por sacerdotes, donde el mismo obispo va confiando también en estos sacerdotes, les va consultando cómo va haciendo cada uno el camino, y bueno, algunas cosas se van corrigiendo. Generalmente no es que te echan, como por así decirlo, ¿no? Como para decirlo de una manera, sino que uno le vamos dando elementos, los sacerdotes te van dando elementos, los que te forman, para que vos vayas discerniendo si vos realmente podés dedicar tu corazón a esto, ¿no? Porque y hay gente que se queda en ser camino, diácono nada más. También, ¿no? Sí, hoy, sobre todo los que están, los que son llamados al diaconado permanente, ¿no? Que son personas que ya están casadas, que tal vez hayan formado una familia, que sienten una vocación de servicio, que la iglesia lo discierne y los invita también a un camino formativo más pequeño, más acotado, no como un seminario, porque ellos ya tienen un camino realizado, algunos todavía trabajan, y bueno, y se dedican también a brindar un servicio como diácono permanente. Acá en Punta Alta hay muchos. Claro, ¿no? Le iba a decir eso, acá en Punta Alta tenemos muchos que dan muchísimo servicio en las comunidades, en las capillas, asistiendo al párroco, bueno, porque el párroco no puede estar en todas las comunidades, entonces algunas son asignadas a estos diáconos permanentes. Y también en la comunidad que asiste a la iglesia, en el caso de la catequesis familiar, catequesis también, ¿no? familiar, la bendición, bueno, visitar a los enfermos, llevar la comunión a aquellos que lo están necesitando, algunas tareas propias dentro de la parroquia de la capilla, como acompañar el grupo de catequesis, cáritas, ejerce mucho servicio, ¿no? Y bueno, los diáconos transitorios somos los que hicimos el seminario, que después de unos meses de diaconado recibimos la ordenación sacerdotal. ¿Y después qué le tocó? ¿A dónde lo mandaron? Bueno, yo estuve, después de Catedral de Bahía Blanca, que estuve 8 años ahí, desde el año 2009, después me asignaron... Eso fue lo primero que tuvo como sacerdote. Exacto, ahí comencé como diácono unos meses en la parroquia Catedral de Bahía Blanca. En el 2009 me ordeno sacerdote, continúo ahí como vicario durante 8 años. Y en el 2017 el obispo actual, Fray Carlos, bueno, me pide a ver si me animaba ser párroco de María Auxiliadora. ¿Por qué si se animaba? Porque era de su propia ciudad. Porque era mi ciudad y porque es mi parroquia, ahí donde yo descubrí la vocación, donde recibí todos los sacramentos, me bauticé, tomé la comunión, me confirmé, descubrí la vocación. Me ordené también ahí, porque fue en el 2009 ahí también mi ordenación. Pero es no sé, visto de afuera, ¿no? Yo digo, debe ser mejor para un sacerdote conocer a la comunidad, ¿no? Porque entra como en más sintonía, digamos, con la gente, sabiendo un poquito más la historia, no de todos, obviamente, pero de la mayoría. Sí, en eso creo que es un punto a favor. Es verdad que con los años también las comunidades van renovándose un poco, ¿no? Yo cuando llego había muchas personas que no conocía, algunos sí ya estaban de mi tiempo cuando yo. Bueno, y más en nuestra sociedad puntaltense que se va renovando, constantemente. Creo que eso fue un punto a favor, y aparte era mi primera experiencia como párroco, porque yo hasta ese momento era siempre vicario, el que tomaba ¿Qué significa? Es como ayudante del párroco, ¿no? O sea, es sacerdote, realiza la misma tarea que el sacerdote, pero el que administra en sí la parroquia es el párroco. Nosotros ayudamos en esa administración, el vicario, ¿no? ¿Y de qué viven los curas? Porque no muchos saben del tema, ¿no? Porque no tienen un trabajo de otra profesión, digamos, están puramente dedicados a la iglesia. Sí, nosotros los sacerdotes diocesanos, es decir, los sacerdotes que trabajamos en las parroquias, vivimos de lo que va ingresando en la parroquia, ¿no? Entonces, lo que uno va celebrando, los eventos que se van organizando, las misas, los bautismos, bueno, siempre le pedimos a las personas como comunidad sostener esa actividad, ¿no? Con un aporte, no se tarifa nada, sino que cada persona va dejando un aporte, ¿no? Y en las misas siempre se suele pasar la colecta, lo que se dice, ¿no? Bueno, eso también es para mantenimiento de la parroquia, para el pago de los servicios,
y una parte es asignada para el sacerdote, ¿no? No obstante, también hay sacerdotes que tienen alguna tarea especial, por ejemplo, algunos trabajan dentro de la base, que como castrenses, algunos también acompañando un grupo de hermanas, o trabajando en un hospital, o siendo docente, en mi caso que también. Y ahí perciben otro salario. Ahí tenemos también un ingreso también, porque bueno, como todos laburantes, siempre hace falta, ¿no? Obvio, ¿no? Sí, más vale. Y hoy no alcanza nada. Hoy no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, siempre viene bien, y aparte también ayudamos también a que la parroquia no tenga que aportar tanto hacia uno, sino que también uno equilibra ahí con el propio ingreso y lo que también te puede dar la parroquia, ¿no? Y así vivimos, ¿no? Y como toda casa de familia, bueno, tratando de ahorrar y todo lo que se pueda aprovechar y bueno, sacar el mayor rédito posible, ¿no? Hoy usted vive en la casa que se construyó en uno de los laterales de la parroquia, ¿no? Sí, desde el año pasado que se finalizó la obra, gracias a Dios, yo estoy viviendo ahí en la casa parroquial, ¿no? Siempre todas las parroquias tienen un espacio destinado para el sacerdote, para que viva con su habitación, todo lo necesario. Bueno, ahí está la casa parroquial, ahí al costado justo del templo. Llevó unos años la construcción, pero bueno, finalmente sí, gracias a Dios se pudo lograr, porque bueno, en el medio nos tocó también en los 2 años de la pandemia, que eso nos detuvo mucho, ¿no? Y bueno, y construir una casa desde cero es difícil. ¿Y ahí ¿no? cómo fue? Porque la gente no concurría a la iglesia y las colaboraciones, imagino que deben haber disminuido. Sí, la verdad que bueno, se sintió económicamente, pero a la vez también se sintió la solidaridad, ¿no? Porque muchas personas de alguna manera te hacían llegar algo, ¿no? A través de pago virtual, o simplemente alguien que tocaba el timbre te dejaba algo, muchas personas que te acompañaban, o amigos que se acercaban y te dejaban algo, como todo, ¿no? La verdad que en eso, más allá que fue un cimbronazo para toda la sociedad, también hizo surgir otro tipo de gestos, ¿no? Y de compromiso, ¿no? Y de atención. Y con todo pudimos superarlo y continuar algunas cosas en medio de la pandemia hasta que se fue habilitando todo, y recuperando la asistencia, que también fue muy progresivo, vieron que se volvió de a poco, con pocos asistentes, de a poco, bueno, también todo lo que habíamos comenzado ese año 2020, que tuvimos que poner en stand-by un tiempo hasta que pudimos activar algunas cosas de manera virtual. Recién recordábamos con el padre, antes de comenzar la charla en cámara, digamos, lo que tenía que ver con las comuniones, ¿no? De los chicos, que a muchos les tocó justamente en pandemia, y fue un lío de organización, me imagino, porque había que hacer tomar la comunión a los chicos, pero de a poquitos, así que se han multiplicado las misas, ¿no? Sí, al principio, bueno, no podíamos continuar la catequesis porque no sabíamos cómo iba a ser el tiempo. Se nos decía que podíamos volver a actividades dentro de poco, 2 semanas. Bueno, cuando vieron que la cosa era para largo, bueno, empezamos los encuentros virtuales. Que tengo que agradecer mucho primero, la disponibilidad de las catequistas a enfrentar una videollamada, poder preparar un encuentro a través de un celular, y la predisponibilidad también de la familia de poder participar. Creo que eso fue también, como te digo, esos gestos que fueron apareciendo en ese contexto, ¿no? ¿Y cómo es, padre, el tema ahora con las redes? Porque obviamente la iglesia no es ajena a esto, a esta comunicación viral, digamos, que tenemos ahora, porque las misas se transmiten en vivo a través de las redes sociales. ¿Cómo fueron incursionando con eso? Y bueno, eso vino y se quedó, como solimos decir, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a retomar las celebraciones en el templo con pocas personas, comenzamos a transmitir la misa por el Facebook de la parroquia, ¿no? Y bueno, y eso quedó. Antes lo hacíamos semanalmente, todos los días. A medida que fue aumentando la participación y ya cuando entramos en esa normalidad, conservamos la misa los sábados a la tarde, a las 19, y los domingos a las 11, que es la misa de catequesis, conservamos la transmisión. Porque muchas personas que no pueden trasladarse, y eso ya existía antes de la pandemia, que seguían la misa tal vez por televisión, siguen ahora la misa de la parroquia, ¿no? Están en contacto con las actividades, interactúan porque van poniendo como intenciones a medida que se va dando la transmisión, van poniendo respuestas, pedidos, y bueno, y es una manera de celebrar también, ¿no? Claro, entonces de ser parte. Exacto, siguen los enfermos, muchos abuelos que no pueden trasladarse, algunas veces se conectan también los abuelos del hogar del anciano, que se conecten y celebran también junto con nosotros, así que bienvenida a las redes, entonces. Sí, la verdad que sí. Y después como medio de difusión, como medio de información,
hoy es una herramienta muy grande, muy grande. Hoy habló de la docencia, ¿no? Y de, bueno, la relación que tiene usted con el Colegio José Manuel Estrada, que bueno, ahora descubrimos que viene de hace 1000 años, porque sí, también estudió ahí sí, toda en su primaria, bueno, el jardín también, sí, primaria, secundaria, y ahora es docente, y además de ser docente es como el referente espiritual, digamos, ¿no? Del colegio, con que cada vez que se necesita, usted está ahí presente con los chicos. Sí, sí, sí. La primera tarea, por supuesto, es como un asesor espiritual, ser el párroco de María Auxiliadora. El colegio pertenece a la diócesis, a la arquidiócesis, pero está en dependencia de la parroquia, ¿no? Y sí, cuando yo llego en el 2017, al poquito tiempo, el representante legal del colegio me convoca para ver si me animaba a tomar unas horitas ahí de clases, y la verdad que yo muy contento, pero a la vez no me sentía capacitado porque bueno, no había tenido hasta ese momento experiencia como docente, claro. Había hecho toda la formación, pero no había tenido docencia porque en catedral no se me había dado la oportunidad, ¿no? Cuando estuve en catedral. Pero me convocaron, bueno, y comencé y tengo 3 cursos, y la verdad que es una linda experiencia. Compartir con los docentes, con el equipo directivo, con toda la comunidad educativa en sí, y eso es en el nivel secundario. Después, bueno, también acompaño el nivel primario, realizando celebraciones, organizando celebraciones también junto con las docentes, confesiones de los chicos que quieran hacer, también celebraciones en el nivel inicial. Un acompañamiento lindo, y es una manera también de tener esa presencia que puede tener la parroquia en el colegio también, claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo ve al Papa Francisco? Bueno, hace unos días se está haciendo noticia por estas jornadas que se están viviendo en Portugal. Él está allí presente con los jóvenes justamente, ¿no? Sí, se está llevando a cabo la Jornada Mundial de los Jóvenes en Portugal, que después de la pandemia retomar una actividad masiva es muy importante, y él, a pesar también de sus años y de su salud, le pone un espíritu joven gigante, ¿no? Y bueno, y ahí lo vemos al Papa tratando de ser fiel a primero a la misión encomendada, ¿no? Y tratando siempre de oír la voz de Dios, ¿no? En todo, ¿no? Tratando de oír la voz del Espíritu hacia donde lo va guiando, impulsando una renovación que va más que nada de los gestos, ¿no? Porque la Iglesia ya ha tenido una renovación fuerte que está tratando de llevar desde el Concilio Vaticano II en adelante, pasando también por otros papas que también han dado todo un impulso de renovación. Él trata de llevar eso más a lo concreto, ¿no? Entonces, a los gestos, a la apertura de la Iglesia a distintas realidades, a aparte las personas. Uno lo ve, a mí me parece, ¿no? Con otro tipo de empatía con la gente. Tiene, no sé si el gen argentino tiene que ver ahí con eso, pero como que uno lo siente más cercano, ¿no? Sí. A los cristianos, por ahí comparándolo con otros papas. Sí, sí, más que nada también debe ser, cada uno tiene su propia personalidad, su formación, ¿no? Y creo que en eso, por eso se lo suele llamar como el Papa de los gestos, ¿no? Del Papa de la misericordia, el Papa de la caridad, y nada más ni nada menos eligiendo un nombre justamente tan especial en la vida de la Iglesia como es Francisco, ¿no? Y con esta buena relación que tiene con los jóvenes, sobre sí, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, esa llegada que tiene, ¿no? Recuerdo en el 2013, recién electo, cuando él le toca justamente la Jornada Mundial de los Jóvenes en Brasil, sí, en Río de Janeiro. El impulso que dio, ¿no? Eso fue gigante. Esa frase que dijo, hagan ruido, sí, que quedó tan marcada, sí, ¿no? Quedó marcado y siempre se la recuerda, ¿no? Que se hagan ruido, hagan lío, ¿no? Sí. Como invitando a una renovación, ¿no? Porque a veces también la Iglesia ha tenido sus momentos de estancamiento, ¿no? Y donde el espíritu quiere actuar, pero los corazones medio como que están achanchados, quietos, y bueno, creo que ese fue el impulso que nos trata de dar, ¿no? De no quedarnos quietos y bueno, ir a las periferias, que es otra frase muy propia de él, ¿no? Las periferias geográficas y existenciales, ¿no? Bueno, padre, tengo un montón de temas por donde pasar, ¿no es cierto? Pero no quiero dejar de hablar de su fanatismo por Independiente. ¿Podemos decir fanatismo? Sí, vamos a decir fanatismo tenue, ¿no? Sí, soy un gran hincha de Independiente, me lo conocen, donde puedo siempre meto un bocadito. Saben que mi color favorito es el rojo, justamente por los colores independientes. Sí. Bueno, ¿y cómo se ve a futuro? Ahora, ¿cómo es? ¿Usted está acá en la iglesia, en la parroquia María Auxiliadora, y pueden en algún momento trasladarlo a otra? Sí. Hoy actualmente nuestro obispo, conversando con él lo que vamos teniendo los sacerdotes,
él es su idea que los sacerdotes cumplan un mínimo de 6 años a 7 años, ¿no? A mí se me cumplía ahora en este 2023 esos 6 años, ¿no? Pero bueno, como tuvimos los 2 años de la pandemia, nos extendió 2 años más. Así que bueno, mi idea, por supuesto, es continuar acá. O sea que hasta el 2026 lo tenemos seguro. Por lo menos, sí. O lo que el obispo diga también, porque nosotros, justamente, el sacerdote diocesano está como colaborador del obispo. Entonces el obispo va viendo dónde están las necesidades y se puede generar ahí los traslados y eso. Y bueno, también es bueno para que un sacerdote también se achanche y una comunidad tampoco se acostumbre tanto, y bueno, también tenemos que tener nuestros espacios de renovación para seguir creciendo. Bueno, o sea que la parroquia María Auxiliadora fue su primera experiencia, digamos, como sacerdote. Sí, así, donde descubrí la vocación, donde ahora estoy tratando de vivir la alegría del sacerdocio también como párroco. Así que bueno, sí, muy unida a Punta Alta y a María Auxiliadora. Bueno, padre, nosotros queremos agradecerle muchísimo que se haya tomado este ratito para contarnos, para dejarnos meter en su historia, ¿no? Porque más allá de conocerlo por las misas, por las charlas que sabe dar, bueno, muchos chicos que no se pueden estar mirando en este momento como docente también, ¿no? Con una relación que tiene con ellos muy fluida por lo que comentan. Está bueno también, como decimos, ¿no? Gente que por ahí nos cruzamos todo el tiempo y que tiene una historia para contar y bueno, conocerlo un poquito más en profundidad. Así que le agradecemos muchísimo su visita. Te agradezco a vos, Laura, y gracias por estos espacios y que bueno, el Señor también siga bendiciendo toda tu labor como lo venís haciendo ahora. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, un placer charlar hoy con el padre César, acá nuestro invitado en este lado B del día de hoy. Nos vamos a reencontrar en las repeticiones de nuestro programa y la próxima semana con nuevos invitados. Muchas gracias.